Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alex Mathematics. A esta la materia de cálculo diferencial. En esta sesión vamos a abordar el tema de derivada de funciones logarítmicas. Y para dar inicio a esta sesión vamos a explicar lo que es un logaritmo. El logaritmo de un número n es el exponente al que debe de elevarse la base para obtener dicho número n. Como los logaritmos pueden ser base de cualquier número, habría un número infinito de diferentes logaritmos. Por lo que en algún momento de la historia, los matemáticos se pusieron de acuerdo para clasificar a los logaritmos en dos, los cuales se van a explicar en esta misma sesión. El primer logaritmo al que nosotros podemos hacer referencia es al llamado logaritmo base 10, o también conocido como logaritmo común o vulgar, el cual nosotros tenemos aquí la primer fórmula, logaritmo de v base a, donde a representa cualquier tipo de base. Como ya lo hemos explicado, puede ser cualquier tipo de número infinito. En este caso, los logaritmos que no tengan indicados la base, un número pequeñito que se les pone en la parte inferior, significa que su base sería 10. Sin embargo, habrá textos, habrá páginas de internet o habrá maestros que nosotros veamos que le pongan un número pequeño diferente a 10. Y eso es correcto, porque un logaritmo común o vulgar también puede tener una base distinta a 10, ¿sí? Simplemente lo que hay que hacer es indicarlo. Muy bien, esa sería la primera clasificación de lo que son los logaritmos comunes o vulgares. Y la segunda clasificación de los logaritmos son los logaritmos naturales, que se expresan de la siguiente forma: ln, ¿sí? Y aquí viene su argumento v. ln, que representa en este caso un tipo de logaritmo muy particular, un logaritmo muy especial, cuya base es el número de Euler. El número de Euler, pues nosotros tenemos que recordar que es un número irracional, cuyo valor es una constante, la cual no cambia. El número e, que vale 2.71, 82, etc. Como lo dije, es un número irracional que sus datos o su valor permanece de forma constante, es decir, no cambia. Es algo parecido como el valor de pi, 3.14 y fracción, ¿verdad? Este tipo de números precisamente son la base de un logaritmo, el número de Euler. A ese tipo de logaritmos, repito, se le conoce como logaritmos naturales y está expresado de la siguiente forma. Muy bien, una vez conocidos los logaritmos, ahora vamos a pasar al proceso de derivación. Como lo dije, aquí tenemos las dos fórmulas de los dos tipos de logaritmos que acabamos de explicar, los logaritmos comunes o vulgares, y aquí tenemos la fórmula de ejecución en color rojo, que es 1 sobre el argumento por el logaritmo natural de la base. Y todo esto multiplicado por la derivada del argumento, la derivada de v. Y la segunda fórmula, que es la del logaritmo natural del argumento, va a ser igual a 1 sobre el argumento multiplicado por la derivada de v, la derivada del argumento. Son estas dos formulitas sencillitas. Muy bien, vamos ahora a dar inicio a la solución del primer ejemplo, el ejemplo número 1. En este caso, el ejemplo número 1 nos habla de que la función es y igual al logaritmo natural de 9x. Logaritmo natural. Muy bien, entonces solamente hay dos fórmulas, las cuales yo tengo que visualizar cuál es más parecida a esta. Si estamos hablando de un logaritmo natural, entonces sería la segunda fórmula, logaritmo natural de v, donde recordemos que v es el argumento que está acompañando inmediatamente a la derecha a la función. Entonces 9x vamos a llamarle que es v. Muy bien, ya una vez elegida la fórmula y una vez identificado lo que es v, ahora vamos a hacer la sustitución de la fórmula. Entonces decimos que y' será igual a 1, siguiendo la fórmula, sobre lo que vale v, que en este caso es 9x. Y esto será multiplicado por la derivada de v, la derivada de 9x. Bien, ahora lo que procede es hacer la operación correspondiente. Y' va a ser igual a 1 sobre 9x multiplicado por la derivada de 9x, y la derivada de 9x es 9. Ahí lo tenemos.
ya lo que nos queda es una multiplicación de una fracción por un número entero. Recordamos que los números enteros afectan únicamente al numerador de las fracciones. Es decir, este 9 afecta únicamente al 1 como numerador y 9 por 1 sería 9 sobre 9x. Por lo tanto, y' simplificado va a ser igual a 9 sobre 9 nos va a dar 1 sobre lo que me queda en la parte de abajo, que en este caso es x. Y es así como hemos llegado a la solución del ejemplo número 1. Vamos a resolver nuestro ejemplo número 2. En este ejemplo tenemos que la función es y igual a logaritmo natural de 7x más 12. Muy bien, primer paso, vamos a identificar lo que es el argumento v. En este caso será 7x más 12. A eso lo vamos a llamar v. Y el siguiente paso será identificar de las dos fórmulas logarítmicas cuál es la que pertenece a este ejemplo. Es ln, estamos hablando de un logaritmo natural. Por lo tanto, vamos a seleccionar la segunda fórmula que precisamente también tiene ln. Estamos hablando de logaritmo natural. Muy bien, entonces decimos que y' será igual a, vamos a sustituir esta fórmula en color rojo. Dice que es 1 sobre lo que vale v, que en este caso v vale 7x más 12. Y eso lo vamos a multiplicar por la derivada de v. Entonces vamos a poner 7x más 12 sobre de x. Ahí está. Ya está sustituida la fórmula de color rojo. Aquí la tenemos. Ahora vamos a ejecutar las operaciones. Vamos a reescribir el primer factor exactamente igual. 1 sobre 7x más 12. Y el segundo factor vamos a derivarlo, que en este caso es 7x más 12. La derivada de 7x más 12 sería, la derivada de 7x es 7 y la derivada de una constante 12 pues es 0. No se pone, no es necesario ponerla. Y es así como ya tenemos la derivada de esto expresado con este simple 7. El siguiente paso será ahora multiplicar. Nuevamente tenemos una fracción que es multiplicada por un número entero. El entero, como ya lo hemos dicho, afecta únicamente la multiplicación al numerador. Es decir, 7 por 1, que sería 7 sobre 7x más 12. Y es así como hemos llegado a la solución del ejemplo número 2. Es muy importante también aclarar el siguiente punto. A veces los estudiantes se confunden y hacen la división de este 7 entre este 7. Lo quieren eliminar. Pero eso no es posible, ya que en el denominador tengo un sumando. Si en el denominador hubiese sido una multiplicación, es decir, estuvieran multiplicando, ahí sí hubiese sido posible con los factores. Pero me lo van a impedir siempre que haya una suma o una resta, ¿de acuerdo? Para que no se nos confundan en ese paso. Si por ejemplo yo hubiese tenido 7 entre 7x, ahí sí hubiese sido posible hacer esta división, como en el ejemplo anterior. Pero aquí, repito, este de aquí es el responsable del cual no me permita hacer esa división. Muy bien, vamos con el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 nos dice que es y igual a logaritmo de 6x más 4 base 5. Aquí tenemos ahora otro caso distinto a los dos ejemplos anteriores. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de un logaritmo como uno vulgar cuya base es 5. Entonces, ahora la fórmula que voy a utilizar será la primera. Observa que es exactamente igual, empieza con LOG, y observa que en la fórmula viene un A, y ese A, repito, es la base que se indica en el logaritmo. En este caso la base es 5, por lo tanto A es igual a 5. Muy bien, ahora ya que identificamos la fórmula que vamos a utilizar, vamos a identificar también quién es el argumento V, que en este caso el argumento V es lo que está a la derecha del logaritmo, inmediatamente a la derecha, que es 6x más 4. Esto se lo vamos a definir como V. Ahora vamos a aplicar la fórmula en color rojo y decimos que y' va a ser igual a 1 sobre lo que vale V, que en este caso es 6x más 4, multiplicado por el logaritmo natural de la base A, que dijimos que A, aquí lo voy a poner ladito, estos son iguales. Entonces, logaritmo natural de la base A, que en este caso es
5. Y eso va a ser multiplicado por la derivada de v, que en este caso es 6x más 4 sobre dx. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer, al igual que en los ejemplos anteriores, será derivar la segunda parte, el segundo factor. Entonces esto lo vamos a reescribir exactamente igual. 1 sobre 6x más 4 por el logaritmo natural de 5 multiplicado por la derivada de 6x más 4, en este caso sería 6. La derivada de 6x es 6 y la derivada de 4, al ser una constante, pues es 0. No es necesaria ponerla. Y nuevamente tenemos que ese 6 entero multiplica a esta fracción y este 6 multiplica solamente al numerador. 6 por 1, que sería 6, entre 6x más 4 por el logaritmo natural de 5. Y ahí tenemos resuelto nuestro ejemplo número 3. Resolver el ejemplo número 4. El ejemplo número 4 nos dice que es y igual al logaritmo de x al cubo y observemos que aquí no viene indicada una base. Pero recuerda que te dije al inicio de este video que cuando un logaritmo no tenga indicado, un L o G no tenga indicado una base, un numerito en la parte inferior, indica entonces que es base 10. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo voy a poner que en este caso A es igual a 10, ya que no viene indicado una base como en el ejemplo 3, el ejemplo anterior. Muy bien, al estar hablando de un logaritmo común o vulgar, entonces estamos hablando de la primera fórmula, la número 1, y es la que vamos a aplicar para la solución de este problema. Entonces decimos que y' es igual a, bueno, aquí también hay que identificar lo que es v, que es el argumento, que en este caso es x al cubo. Entonces y' va a ser igual a 1 sobre lo que vale v, que en este caso es x al cubo, multiplicado por el logaritmo natural de lo que vale a. Habíamos dicho que a en este caso es igual a 10, ahí está. Bien, y esto lo vamos a multiplicar por la derivada de v, la derivada de lo que vale v, que en este caso es x al cubo. Ahí está. Entonces y' va a ser igual a, esto lo reescribimos exactamente igual como en los ejemplos anteriores, 1 entre x al cubo por logaritmo natural de 10, multiplicado por la derivada de x al cubo. Aquí tendríamos que utilizar la fórmula de x a la n, que tú recordarás que el exponente se baja multiplicando la base, este 3 lo voy a bajar, y a la vez al exponente se le resta un entero. Entonces quedaría 3x al cuadrado. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, bajarse el 3, multiplica la base, y al exponente se le resta un entero. Muy bien. Ahora este 3x al cuadrado multiplica la fracción, que como ya lo he dicho, cuando es un entero multiplica solamente al numerador, afecta solamente a la parte de arriba. Entonces y' será igual a 3x al cuadrado por 1, sería 3x al cuadrado, dividido entre x al cubo por logaritmo natural de 10. Muy bien, aquí podemos hacer una simplificación. Te había dicho que se puede simplificar siempre y cuando haya factores en la parte de abajo, ¿sí? Y en la parte de arriba como en la parte de abajo tenga términos los cuales se puedan dividir. En este caso, observa que en la parte de abajo tengo x al cubo y en la parte de arriba tengo x al cuadrado. Eso es lo que nosotros podemos simplificar. Y entonces el coeficiente 3 se va a quedar en la parte de arriba y al dividir x al cuadrado entre x al cubo, aquí simplemente lo que voy a hacer es una especie de resta. A este x al cubo le voy a restar este x al cuadrado, ¿sí? Si yo le resto este x al cubo, x al cuadrado, entonces nada más me voy a quedar con una sola x, o x a la 1 nada más. Es decir, este se va con el cuadrado de x al cubo. Y esto me va a quedar de la siguiente forma, x por logaritmo natural de 10. Muy bien, esta parte de aquí la voy a hacer en esta parte, para que la visualices mejor. Si tú tienes x al cuadrado entre x al cubo, esta parte la estoy haciendo acá para que sea un poco más digerible lo que acabo de explicar, para aquellos que quizá haya quedado una pequeña duda.
X al cuadrado es lo mismo que decir X por X. X por X es X al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entre, ahora X al cubo, vamos a hacer la equivalencia. X por X por X. X por X por X es X al cubo. Recuerda que en la multiplicación de variables los exponentes se suman. Exponente 1 más exponente 1 es este exponente 2. Exponente 1 más exponente 1 llevamos a exponente 2, pero me falta un tercer exponente, de ahí que salga exponente 3. Bien, lo que hicimos en esta parte fue lo siguiente. Dividimos esta X con esta X, ¿sí? Dividimos X con X, una de arriba con una de abajo, y luego dividimos una de arriba con una de abajo. Dos de arriba se van con dos de abajo, y en la parte de abajo solamente me quedó una X, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Espero que con esta explicación haya quedado un poco más entendible esta simplificación. El ejemplo número 4. Vamos a resolver nuestro ejemplo número 5. En el ejemplo número 5 tenemos la función y igual al logaritmo natural de 8x a la 4. Identifiquemos como primer paso v, que en este caso v será 8x a la 4, que es lo que está inmediatamente a la derecha del logaritmo, en este caso natural. Y precisamente como estamos hablando de un ln, que es un logaritmo natural, la fórmula que tendríamos que aplicar sería la fórmula número 2. Aquí la tenemos. Entonces decimos que y' será igual a 1 sobre lo que vale v, que en este caso es 8x a la 4, multiplicado por la derivada de v, es decir, la derivada de 8x a la 4 sobre dx. Ahí lo tenemos. Entonces decimos que y' va a ser igual a, el primer factor, recuerden que lo pasamos exactamente igual, 1 sobre 8x a la 4, y el segundo factor hay que derivarlo. Aquí tenemos 8x a la 4, aquí tendríamos que aplicar la fórmula de x a la n, donde el exponente multiplica la base. Es decir, este 4 va a multiplicar a este 8. 4 por 8, entonces tenemos que es 32x, y se le resta un entero al exponente. 4 menos 1, tendríamos un 3. Ahí está. Muy bien. Y ahora vamos a hacer la multiplicación. Este 32x al cubo multiplica al número 1 que tenemos en la fracción como numerador, y nos quedará 32x al cubo sobre 8x a la 4. Y ahora lo que vamos a hacer es una simplificación. Aquí observa que podemos dividir tanto coeficientes como las variables. 32 al ser dividido entre 8 nos va a dar 4, y eso lo ponemos en la parte de arriba, en esta división. Y observa ahora que aquí tenemos algo muy semejante a lo que tuvimos explicado en el ejemplo 4, el ejemplo anterior. X al cubo entre x a la 4, como predomina más el exponente del denominador, aquí es donde va a sobrar, ¿sí? Si el exponente del numerador hubiese sido mayor, bueno, el resultado lo ponemos arriba como pusimos este 4. Pusimos este 4 arriba porque es mayor el 32 que el 8. Pero en este caso, como es mayor x a la 4 que x al cubo, el resultado de la división quedará abajo, donde está el dato mayor. Entonces decimos que x al cubo entre x a la 4 será simplemente x. Bien, y es así como tenemos resuelto el ejemplo número 5. Espero que te haya servido este pequeño video sobre derivadas de funciones logarítmicas. Sin más por el momento, te pido que des like, comentes, te suscribas y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.